vamos a conocer otra biografía. También va a ser difícil de olvidar. Se trata de Raimondo di Sangro. Este hombre nació el 30 de enero de 1710 en Torremaiore, en Puglia, en el seno de una de las más reconocidas y señoriales familias de la comarca. Su madre murió cuando él era tan solo un niño, un pequeño de tan solo un año, por lo que su abuelo, sexto príncipe de San Severo, se hizo cargo de él. Se trasladaron a Nápoles, donde transcurrió su infancia jugando entre las paredes del palacio familiar. Allí comenzó a estudiar y enseguida se dieron cuenta que su mente era excepcional, tanto que le enviaron a la más prestigiosa escuela romana, la de los jesuitas. Raimondo destacó en filosofía, literatura, ciencias naturales, geografía, sabía hablar perfectamente en 8 lenguas y le apasionaban los instrumentos militares y todo lo que tuviese que ver con la guerra. Jorge Cabrerizo ha escrito un libro que se llama Di Sangro, señor de Nápoles, de la editorial del Grupo Allec, y nos habla sobre la personalidad tan curiosa de este hombre. Era una mente privilegiada, era un superdotado, como podemos decir hoy día, que estaba encantado de investigarlo todo, de trastocarlo todo, de preguntarse y volverse a preguntar sobre absolutamente todo lo relacionado con la naturaleza, porque la Iglesia, siempre vigilante, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XVIII, que se puede decir que era el canto de cisne de la Inquisición, ¿no?, y de mirar con ojos escrutadores todo lo que se saliera de la norma dogmática, ¿no?, caminó por ciertos caminos de química, de alquimia, de esoterismo, llegando a ser iniciado en la masonería y convertirse en el gran maestre de la logia de Nápoles, y eso le hizo que se apartara un poco de los grupos, digamos, bien pensantes de la sociedad napolitana. Tras completar sus estudios, en 1730 fija su residencia en el napolitano Palacio de San Severo, donde comenzó a desarrollar un hobby que se convertiría en pasión: crear ingenios inimaginables para su época. Como inventor de mecánica, inventor desde un palco replegable, ¿no?, para el Teatro de San Carlos, hasta una bomba estupenda de extracción de agua, algo nunca visto, una desaladora de agua, que es algo que hoy día nos resulta muy cercanos conceptualmente, pero que en aquel entonces era pura fantasía. La carroza anfibia, que es algo que a mí me subyuga, porque es casi como de vehículo de James Bond, no de película de James Bond. Una carroza anfibia, o sea, es algo tremendo. Un carillón musical del reloj de su palacio, que fue también muy admirado en su momento y que por desgracia se destruyó en un incendio en el siglo XIX, nuevos elementos de pirotecnia y sobre todo también elementos para la guerra, elementos bélicos, fusiles de rápido disparo, ¿no?, que son un antecedente de las ametralladoras, telas impermeables, telas que te mantienen el calor, ¿no?, también pensando en los ejércitos, en las campañas, en lugares hostiles, ¿no?, y en situaciones hostiles. Años más tarde se casó con su prima Carlota Gaetani del Águila, heredera de muchas tierras feudales en Flandes. Con ella tendría 5 hijos. Raimondo fue nombrado caballero de la Orden de San Genaro, una condecoración reservada solo a una élite muy seleccionada. Dentro de la corte contaba con grandes amigos, como el rey de España, Carlos III, al que fabricó un arcabuz y confeccionó una capa impermeable para que no se mojara durante sus cacerías. Dentro de la corte tuvo permiso para acceder a libros prohibidos, a tratados de alquimia, masónicos, científicos, filosóficos. Con esos nuevos conocimientos llevó a cabo nuevos retos. Preparó medicamentos, realizó una prensa que imprimía en varios colores e incluso inventó la llama eterna. La lume eterna es un invento interesante porque él empezó a tratar el tema de la química con lo que se llama palingenesis o palingenesia, que era algo así como intentar resucitar a los seres vivos desde sus cenizas. Eso generó un conocimiento de los fósforos que le permitió crear la lume eterna, o sea, una luz que nunca se extinguía y que podía llevarla en cualquier lugar y en cualquier ocasión, y que ibas a tenerla sin necesidad de una llama para iluminar. Mientras su mente no paraba de generar todo tipo de ingenios, contrató a varios artistas para crear una de las capillas más especiales que se pueden encontrar en Nápoles, la Capilla San Severo, un edificio peculiar porque su origen se remonta a finales del siglo XVI, cuando un hombre era arrastrado hacia la cárcel y pasó por delante del Palacio de los Di Sangro. Vio como uno de los muros del jardín se derrumbaba. Tras él apareció una talla de una virgen. En ese momento el reo se arrodilló ante ella y le prometió que si le ayudaba a demostrar su inocencia, la regalaría una medalla de plata.
El preso cumplió su promesa después de ser exculpado y la imagen comenzó a tener fama de milagrosa. Más tarde, Giovanni Francesco di Sangro, el primer príncipe de San Severo, un día que creía estar muriéndose, pidió a la Virgen ser curado. Si le concedía el deseo, construiría una gran capilla para ella. Y así fue. Desde entonces el recinto se convirtió en el lugar de descanso eterno de toda la familia. Raimondo quería decorarla y cuenta la leyenda que llegó a crear una forma de modelar el mármol. Uno de esos avances parece ser que fue la consecución de un mármol líquido que permitió a Giuseppe San Martino, dice la leyenda, crear el Cristo velato. El Cristo velado es un estudio anatómico maravilloso de un Cristo yacente con una constitución física perfectamente trazada y perfectamente realizada y que está recubierto de supuestamente la sábana santa, ¿no? Esa sábana santa, ese velo, esa mortaja, está muy pegado a la anatomía con tal grado de virtuosismo que la leyenda ha hecho pensar lo que estamos hablando, que Raimondo di Sangro le facilitó a Giuseppe San Martino una fórmula para que una vez hubo hecho una escultura de un cuerpo muerto, la recubriera con una sábana y le echara ese mármol líquido de su invención que hizo que la sábana se petrificara y que quedara con una perfección en las transparencias y en el dibujo anatómico que nunca ha sido superado, desde luego. Pero la sociedad empezó a sospechar de él. Se rumoreaban todo tipo de cosas, que tenía trato con el maligno, que era un brujo, alquimista, y la nobleza que tanto le había apoyado comenzó a darle la espalda, e incluso sus obras fueron prohibidas por la Congregación del Índice de Libros Prohibidos. Al entrar a formar parte del índice de libros prohibidos del Vaticano, él se dio cuenta de que ya había traspasado esa línea que no se debe traspasar nunca, ¿no? Que es ponerse del lado de la ilustración, del lado de la razón, frente al oscurantismo imperante, ¿no? Perdió la amistad con Carlos III, perdió la amistad y los lazos que le unían con el Vaticano y se convirtió en un proscrito, hasta el punto de que decidió dejar toda vida pública. Era una persona muy amiga de fiestas, de jolgorios, ¿no? Y de organizar todo lo organizable. Dejó la vida pública y se encerró directamente en su laboratorio para dedicar sus últimos 20 años de vida a la investigación en alquimia, en química y en todas las ciencias a las que llegó a un altísimo nivel. Encerrado en el sótano de su palacio, comenzó a experimentar con animales e incluso con el cuerpo humano. Nadie sabía qué hacía durante horas, días e incluso años. Allí estaba, encerrado en el palacio, con todo tipo de líquidos y ungüentos llenando sus mesas, buscando hacer al hombre eterno, y parece que en cierta forma lo consiguió, con sus máquinas anatómicas. Son en realidad dos cuerpos. Cuando visitamos la capilla de San Severo, las encontramos dentro de un armario, de unos armarios con unas cristaleras, y son, como digo, dos esqueletos de un hombre y de una mujer descarnados totalmente y que conservan en un estado perfecto todas las venas y todas las arterias petrificadas. Estamos hablando también de conceptos alquímicos, porque sabemos que esa transformación de la materia de sólida a líquida, a gaseosa, esas transformaciones matéricas, ¿no?, fue lo que él consiguió hacer, petrificar las venas y las arterias de un hombre y de una mujer y conservar esos cuerpos para el estudio de la ciencia. Eso es algo que a día de hoy no se sabe cómo pudo conseguirlo. Tras crear su obra maestra, murió. Era un 22 de marzo de 1771 cuando fallecía en el Palacio San Severo. No se sabe a ciencia cierta cómo. Unos dicen que debido a una enfermedad causada por los efluvios de los materiales que utilizaba en sus experimentos. Otros aseguran que fue envenenado. E incluso hay quien dice que uno de esos cuerpos descarnados que hoy en día se pueden contemplar en la capilla de San Severo es el del propio Raimondo di Sangro. No se sabe qué fue lo que pasó con él, evidentemente. Se supone que en el 22 de marzo de 1771 fue víctima de alguno de sus experimentos. Hay quien dice que simplemente murió por ciertos efluvios químicos. Hay quien dice que probó en él cierta fórmula que le hizo también que se petrificara sus venas y sus arterias. De hecho, una de las teorías afirma que el cuerpo de varón es realmente el del príncipe Raimondo di Sangro. Otras teorías afirman que eran dos criados que trabajaban para él y sobre los que experimentó. Sea como fuere, lo que sí que es cierto es que a partir de 1771 se pierde su pista, pero que no se conserva absolutamente ningún elemento corporal que podamos decir, mira, aquí está enterrado Raimondo di Sangro. No se sabe dónde está. Di Sangro, señor de Nápoles.
La obra de este investigador que también lo cuenta, Jorge Cabrerizo,